Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta lección interesante por demás, basada en el libro del Éxodo. Asimismo se titula esta lección y hoy vamos a ver una muy interesante. Ya vamos con la lección número 10. Este trimestre está terminando. Así que vamos a ver el mensaje que Dios tiene para nosotros esta semana. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti dándote las gracias por tus múltiples bendiciones, porque nos da la oportunidad de compartir con las personas que nos ven esta lección de escuela sabática. Señor, te pedimos en forma muy especial y particular por cada persona que nos ve. También te pedimos, Señor, que al estudiar esta lección, Señor, tú puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos comprender los mensajes que tú tienes para cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu sea el que dirige esta grabación de principio a fin. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y esta semana vamos a ver el pacto y el modelo. Vamos a ver de qué vamos a estar hablando. Y el versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 24, el verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Como Dios creador y redentor, el Señor deseaba habitar entre su pueblo, o sea, habitar en medio de ellos. Nos creó para estar, era el propósito de Dios que nosotros como seres humanos creados por Él tuviéramos una relación estrecha en comunión con Él. Sin embargo, si las relaciones significativas con otras personas requieren tiempo y esfuerzo, ocurre lo mismo con la relación con Dios. Puede ser o sea, nuestra relación con Dios puede ser edificante, llena de crecimiento, pero eso solo ocurre si nosotros pasamos tiempo con Él. En términos prácticos, eso significa estudiar la Biblia. Dios nos habla cuando nosotros estudiamos la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra y orar, y nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración. Fíjense, para que sea comunicación, tiene que ser de doble vía. Una persona habla, escucha y responde y así. Cuando simplemente una persona lo que escucha lo que otro está diciendo y nunca habla, no pasa nada, eso no es como, bueno, eso es un tipo de comunicación, pero ya eso no es relacional. Por eso es lo que dice es la Biblia. Y también tenemos, o sea, tenemos que tener eh, el tiempo para digerir lo que uno lee. Y aquí dice, orar es abrir nuestro corazón a Dios. Y hay una tercera fase: dar testimonio a otros acerca de su muerte, resurrección y el retorno. O sea, participación en la misión de Dios. Esos son los tres pasos. Y a medida que Dios nos bendice, nos convertimos en canales de bendición para los demás. Y la atención no debe centrarse en uno mismo, sino que la atención debe centrarse en Dios. Aquí dice, aquí hay palabras clave: conectarnos con Él. Eh, Cuando hay una conexión hay algo más íntimo, no simplemente es superficial. Dice que debemos poner atención a sus enseñanzas. Lo que significa es obedecer lo que dice la palabra. No es de extrañar que la generación de seguidores de Cristo de los últimos días
eh, sea descrita como integrada por personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y es muy sencillo, amamos a Dios y somos obedientes a su muestra de amor. Y en la parte del domingo, el título es El libro y la sangre. Y los versículos están basados en el libro de Éxodo, del capítulo 24, 1 al 8. Eh, Éxodo 24, 1 al 8. Y dice, y dijo Jehová a Moisés, sube ante ti Aarón, Nadán, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos lo que todas las cosas que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose en la mañana edificó un altar y ofrecieron sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazón y esparció la otra mitad de la sangre en el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y dijeron, haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. Fíjense que Dios, el Dios vivo de la Biblia es el Dios de las relaciones. Lo importante de él no son las cosas ni los programas, no es lo que tenemos ni lo que hacemos, sino las personas. Nosotros hemos perdido mucho eso porque no hemos desconectado del plan original y apreciamos a las personas por lo que hacen y por lo que tienen, no por lo que son realmente. Es más, muchas veces una persona no sabe qué es sin, o sea, si se desconecta de lo que hace y de lo que tiene, no sabe quiénes son. O sea, eh, el, las cosas tienen un rol en la vida, lo que hacemos tiene un rol en la vida, pero nosotros no somos ni lo que tenemos ni lo que hacemos. Nuestra estabilidad debe ser emocional, debe ser quién soy yo como persona, no por lo que hago ni por lo que tengo, porque así es que Dios nos ve por lo que somos, porque si no viera por lo que hacemos o por lo que tenemos, no tenemos nada ni hacer. O sea, delante de Dios ni tenemos ni hacemos nada. En consecuencia, él presta mucha atención a los seres humanos, a la persona, y el propósito primordial de sus actividades es construir una relación personal con cada uno de nosotros. Y no podría ser de otra manera porque Dios es un Dios de amor y debe estar interesado en las relaciones y porque sin ellas el amor no es posible. Jesús dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, Jesús es el imán. Dios está interesado no solamente en nuestro comportamiento ético, en las doctrinas correctas o en el conjunto de acciones adecuadas, sino sobre todo en una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. O sea, la ética, las doctrinas, eso es religión y las acciones eh, adecuada, eso es religión, porque miren, nosotros podemos saber la doctrina, o sea, de memoria, memorizar la doctrina, podemos tener en apariencia un comportamiento ético y podemos tener eh, acciones adecuadas y estar separados de Dios. Eso se puede, eso se llama religión. Cuando uno hace por el esfuerzo humano, por el dominio propio, o sea, por lo que yo puedo hacer, hay personas que son muy, ¿cómo le digo? Son muy estrictas o hay personas que son muy organizadas naturalmente. Y entonces pueden hacer esas cosas, es más, hay ateos que pueden hacer esas cosas, que son muy éticos, son muy moralistas.
pero el conocer a Dios es otra persona. O sea, cuando esas cosas vienen como producto de una relación con Dios, producto del amor que Dios tiene por nosotros y el amor que le profesamos a Dios, es muy diferente a cuando se hace simplemente por dominio propio o por disciplina. Em, las dos instituciones traídas a la asistencia en ocasión o sea, en el Jardín del Edén habían dos instituciones, la relación vertical, o sea, Dios con el hombre o el hombre con Dios, y la relación horizontal, en la relación que tenían los hombres humanos, hombre y mujer entre sí, que se denominó el matrimonio. Luego se crearon otro tipo de relaciones que son igualmente de importantes. Em, la ratificación del pacto en el Sinaí. Dios quería que su pueblo en una ceremonia, o sea, que obedeciera. Dios quería obedecer, habitar entre su pueblo, y ellos prometieron que iban a hacer todo lo que Dios le había dicho. Y se hizo un sacrificio para rectificar el pacto que ellos habían hecho con Dios o Dios había hecho con ellos. Siempre que había un pacto había que tener sangre. Sin derramamiento de sangre, pues no había pacto. Y debemos aceptar que nosotros tenemos una naturaleza frágil, débil, completamente pecaminosa. Nuestra tendencia no es al bien, naturalmente nuestra tendencia no es al bien, sino al mal. Y para poder hacer el bien necesitamos ayuda externa, ¿no? Por ahí dicen que uno tiene el bien dentro de uno, pero realmente eso no es así. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para hacer el bien. Por eso le decimos, acabo de decir, cuando nosotros hacemos la cosa anterior es producto de una relación con Dios, es porque el Espíritu Santo nos capacita a hacerlo, ya no es disciplina, no es que yo aprieto los puños, no soy yo o no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Y ahí esos son los frutos verdaderos, los otros son los frutos artificiales, que son muy parecidos, pero realmente son diferentes. E incluso con toda la disposición, eh, es muy fácil para nosotros como seres humanos, pecadores, caer en el mal. Esa es nuestra debilidad. De allí que una relación personal con Dios es esencial para que el pueblo de entonces en el Sinaí, o sea, fue primordial para el pueblo de Israel allí en el Sinaí, y es también primordial para nosotros. Y la parte del lunes, ver a Dios. Y en el mismo capítulo 24, ahora los versos 9 al 18, Moisés subió con Nadab, Abiú, Aarón, que era Nadab, Abiú eran los hijos de Aarón, eran los sacerdotes, y 70 ancianos, y ellos se quedaron en un lugar, y Moisés fue al otro lugar. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsamado de zafiro semejante al cielo cuando era sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Y entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí. Y ahí fue que Dios le dio las tablas de los mandamientos a Moisés y le dijo a los ancianos que esperaran. Entonces él subió al monte, y se cubrió el monte de una nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en él 40 días y 40 noches. Me parece que esta era la segunda vez que él estaba ahí, en ese monte. Y estos líderes vieron una teofonía, que es que vieron a Dios, la aparición de Dios o semejante a Dios.
El texto subraya dos veces el asombroso hecho. También fue el único momento en que los líderes sellaron el pacto con Dios al comer juntos. O sea, eso era un rito, comer juntos, era muy importante, era un banquete. Y el Dios de Israel fue su anfitrión. Y fue un gran honor concedido por Dios a esos líderes. Fíjense que en el cercano oriente, la comida con alguien era todo un rito, era toda una costumbre. Todavía en nuestro tiempo lo mismo, cuando hay, es interesante, yo a veces me pongo a pensar por qué actuamos así, pero cuando hay situaciones de importancia, sea alguna reunión familiar, alguna reunión de negocio, por lo general se hace una comida, es sobre la mesa que se hacen ese tipo de reuniones. Y aquí dice que era un honor y un privilegio participar en la mesa con alguien y ofrecía perdón y formaba un vínculo de amistad, o sea, se formaba un vínculo de amistad en las personas que comían juntos. Implicaba estar disponible para las otras personas y estar juntos en los tiempos de crisis, o sea, al comer juntos se prometían sin palabras que si uno le ocurría algo, el otro acudiría a su ayuda. Era muy significativo. Una invitación a comer era algo especial que no se dirigía a cualquier persona. Y por otra parte, la parte que rechazaba una invitación, eso era un insulto. Así era así era de importante esta actividad. Y quizás por eso entendemos por qué Jesús comía con los pecadores y los fariseos que no eran pecadores, eh, se, o sea, le sacaban eso en cuenta a Jesús, que Jesús comía con los publicanos y con los pecadores, porque ellos no eran pecadores. Estoy siendo sarcásticas, si acaso todavía no me doy, no se escucha el sarcasmo. Em, Lamentablemente, algunos de los que habían subido con Moisés cayeron más tarde en el pecado. Aunque tuvieron allí una experiencia profunda con Dios, no fueron transformados ni convertidos por ella. Eso puede ocurrir. Nosotros podemos tener una experiencia con Dios, pero eh, no ser ni transformados ni convertidos. Nosotros podemos pasar toda la vida asistiendo a la iglesia fielmente, podemos hacer todos los ritos, todo lo que se hace allí, podemos participar activamente en todo, ser parte de todo, podemos leer la Biblia, podemos memorizarla, podemos orar y la vida puede ser igual. Eso es algo muy interesante. La Biblia está lleno de estos errores, de estos ejemplos. Los escribas y fariseos eran, o sea, ellos hacían todo y eran estrictos y eran disciplinados y tenían dominio propio. Sin embargo, nunca permitieron que el Espíritu Santo transformara y cambiara su vida porque ellos no tenían nada que cambiar. Ya ellos no eran pecadores, eran perfectos, así que no había nada que cambiar. Eso es un misterio. El poder para obedecer, y esto lo leemos en Isaías 36, 26 al 28. Es un verso quizás, al menos para mí, muy conocido, muy apreciado también. Es una promesa que hace Dios por medio de Ezequiel 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos
y lo pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Es una promesa que hace el Dios de Israel a través de Ezequiel a su pueblo, y es la promesa que viene atrás nosotros. ¿Por qué es tan diferente la transformación? Porque Dios no hace pum y la persona sale transformada, sino que la pasa por un proceso y, y mucha gente no está dispuesta a pasar por el proceso porque es doloroso. Significa morir al yo, significa morir a la carne y eso duele. Y la persona prefiere con disciplina y con dominio propio imitar los frutos del Espíritu. Eso es lo que sucede. Nosotros somos débiles, frágiles, pecadores, pero Dios nos capacita. Eso es una verdad que tenemos que tener en cuenta. Se manifiesta no solamente en la antigua historia del pueblo de Israel, sino a lo largo de la historia. O sea, ese es el común denominador. En vista de ello, ¿cómo podemos seguir siendo fieles a Dios? Eh, la ayuda no viene de adentro, la ayuda viene, es externa. La ayuda viene del Espíritu Santo. En el núcleo de resumen teológico de Ezequiel 36 al 27, el profeta Ezequiel deja muy claro este punto. Solo Dios puede realizar un cambio en el corazón, sustituyendo el de nosotros, que de piedra naturalmente, sustituyéndolo cuando dice por un corazón de carne, quiere decir un corazón sensible. Ustedes son incapaces de servir al Señor por ustedes mismos, esa es nuestra realidad. Nuestra parte es seguir a Dios. Necesitamos tomar cada momento la decisión de rendirnos a Él. Y es porque no somos ni siquiera capaces de poner por obra nuestra decisión. O sea, a veces hasta la decisión de seguirlo tiene que ser ayudada por Dios. Pero cuando entregamos nuestra debilidad a Dios, Él nos hace fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso dijo el apóstol Pablo. Y fíjense que en Isaías 36, 24 al 30 dice que Dios nos reúne, nos limpia, nos quita, nos da, nos pone, moviliza para obedecer cuidadosamente su ley. Él se identifica contigo y te asocia estrechamente con Él y hará lo que Él hace. La unidad entre Dios y el hombre es una dinámica muy poderosa y viva. Y fíjense que otra vez la actividad, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y la cumplan. Ahora no por disciplina, sino porque Dios lo hace. Dios ordena a las personas que sean obedientes y que le den poder para hacerlo. Siempre ayuda a su pueblo que lo exige. La obediencia no solo es nuestro desempeño o nuestro logro, es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Nosotros por nosotros no podemos obedecer. Al igual que la justificación y la salvación, la obediencia también es un don. Es muy interesante esa parte. Y la parte del miércoles, en medio de su pueblo, Dios desea habitar en medio de su pueblo físicamente. Fíjense que Dios estaba habitando, Dios instruía a su pueblo por diversos medios y uno de ellos era el santuario y todos los servicios apuntaban a Jesús. O sea, todo lo que se hacía en el santuario era una figura de lo que Jesús iba a hacer. Eh, Encontraron su cumplimiento en la cruz del Calvario. Por eso muchas de las leyes que se denominan leyes de Moisés se cumplieron, o sea, dejaron de existir cuando Jesús eh, vino. Una de ellas era, o sea, de todos esos ritos que se hacían con el cordero, todo eso se cumplió en la persona de Jesucristo. Habían otras leyes también que eran leyes
de higiene, que ya como estaban en el desierto no se necesitaban más. Pero todo eso, el santuario era una figura de lo que iba a pasar con Jesucristo y de lo que iba a pasar también en su ministerio, el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Em, Dios quería mostrarle de forma tangible que él estaba realmente con ellos, aunque se había equivocado muchas veces, él no los había abandonado. O sea, que el pueblo de Israel se había equivocado muchas veces y después de que fue devuelto al favor del cielo. Esto es Patriarcas y Profetas, la página 356. Recibieron la orden divina y comenzó el proceso de construcción del santuario. Y fíjense que Dios también le da todas las instrucciones a Moisés y le muestra el verdadero para que él haga una copia y Dios le da y todos los detalles de lo que él quería. Después de todo era o sea, después de todo era su santuario. Moisés solamente estaba encargado de la obra. Dice, la Biblia asegura que Dios no vive en templos y edificios construidos por manos de hombres. Eso es Hechos 7:47 al 50, porque Él es más grande que los cielos y el cielo no puede contenerlo. Y dice, sigue diciendo que sin embargo desea morar, los cielos de los cielos no lo pueden contener y sin embargo desea morar en nuestro corazón. Eso afirmó Pablo cuando estaba en el Areópago allí en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas. Hechos 17:24. Asimismo dijo el rey Salomón, habitará ciertamente Dios en la tierra. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuánto menos una casa, esta casa que yo edifiqué. El santuario era el lugar donde Dios manifestaría su presencia al pueblo. Vuelvo y digo, en los cielos, todos los cielos no lo pueden contener y él, sin embargo, hizo una casa hecha por mano y habitó entre el pueblo de Dios. Más adelante, él hizo una casa, o sea, eh, hizo una casa, le hicieron cuerpo y él habitó en un cuerpo, y hizo de su templo un cuerpo humano. Ah, muy interesante, ¿no? Los israelitas debían traer una ofrenda voluntaria para construcción del santuario. Debían dar regalos preciosos, costosos como oro, plata, bronce, madera de acacia, diversos tipos de tela fina, aceite, oliva y especias. O sea, Dios le pidió al pueblo que trajeran ofrenda y le dijo de qué. Y el pueblo se desbordó en regalos. Esos eran los regalos que los egipcios le habían dado a su salida. En Éxodo 25:10 al 27 al 21 dan todos los detalles del templo. O sea, Dios hizo un plano, un plano para que Moisés lo siguiera, le dio todas las instrucciones, cómo construir el tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, la mesa de los panes de la preposición, los candelarios, o sea, todo el tabernáculo con todos sus muebles, Dios le dio instrucciones y especificaciones muy, o sea, muy detalladas de lo que él quería. Después de todo era su casa. Moisés tuvo que construir el tabernáculo según el modelo que Dios le mostró, que era un reflejo del celestial. Yo siempre digo que era la maquetita. La maquetita, si no sabes, es lo que hacen los arquitectos cuando van a hacer un edificio, hacen uno pequeño para hacer el grande. El santuario terrenal era una maqueta del que está allá arriba. Dice que el santuario terrenal había cumplido una función crucial hasta la muerte de Jesús y su ministerio en el santuario celestial. Lo que anuló el santuario terrenal
Una verdad simbolizada por el rasgamiento cuando Cristo murió. Recuerden que la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo se dividió en dos, que significaba que ya no era necesario la muerte de los corderos. O sea, la persona no podían ver hacia adentro del santuario, el lugar santísimo, y ahí se rasgó y se dejó descubierto todo lo que había en el lugar santísimo, y ahí la función del santuario terrenal terminó. En la parte del jueves, lleno del Espíritu de Dios. Y aquí es muy interesante. Dios instruyó a Moisés la preparación de cada detalle de los servicios del tabernáculo, no solamente la construcción del tabernáculo, de todos sus muebles, sino que él instruyó a Moisés de los servicios que se iban a hacer ahí, cómo debían hacerse. Y la vestimenta que tenían los sacerdotes, entre ellos que llevaban un pectoral, o sea, era algo que llevaban en el pecho y donde estaba el urín y el turín, que eran unas piedras preciosas, con lo cual supuestamente a través de cual Dios le hablaba, y esa piedra debían estar encima de su corazón, y todos los sacerdotes debían ser consagrados. Otros elementos debían ser cuidadosos, preparados, como el altar, el incienso. Había una receta especial para hacer el incienso. La fuente del lavamiento y la fuente y el aceite de unción. En Éxodo 31, 1 al 18, Éxodo 31 al 18. Y dice aquí, es muy interesante, porque es la primera vez que se hace mención explícitamente que alguien fue lleno del Espíritu Santo. Digo explícitamente porque quizás quizás no en lugares anteriores la presencia del Espíritu Santo estaba implícitamente, pero ahora es explícitamente. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleet, hijo de Uri, hijo de Hul, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu Santo en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar el diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en toda piedra preciosa. Y he puesto sabiduría, el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y ahí le dice todo lo que tenía que hacer. Y fíjense que es interesante que la primera persona que se hace mención que fue lleno del Espíritu Santo, el trabajo que iba a hacer era un trabajo manual. Ellos eran, déjeme ver si aquí dice el nombre, pero ellos, bueno, ellos trabajaban con madera, con las piedras preciosas, eso, el nombre se me fue, eso tiene un nombre. Em, o sea que es curioso que no haya sido para otra cosa, sino que fue para eso, para crear, para hacer cosas con las manos. Dice que Bezaleel fue capacitado para trabajar artísticamente el tabernáculo. Eso significa que fue equipado con habilidades, comprensión, conocimiento acerca de la artesanía necesaria. Fíjense lo delicado que era esto. Además, otorgó a Oliva y a muchos otros artesanos el mismo espíritu para ayudar el trabajo. Y de una forma creativa, el sábado es presentado como una señal que santifica al pueblo de Dios. Ezequiel observó más tarde, le di también mis sábados para que fuese una señal entre ellos y vosotros, para que supiese que yo soy Jehová que los santificó. Ezequiel 22. El sábado nos recuerda que Dios es nuestro creador y que Él es santo. Él transforma a las personas con su presencia a fin de que puedan crecer en espíritu
y su palabra para reflejar un carácter amoroso, bondadoso, generoso, perdonador. El decálogo fue el regalo culminante de Dios que Dios hizo a Moisés. Dios mismo escribió y entregó las 2 tablas de piedra, preceptos. Estas tablas debían ser colocadas en el lugar santísimo dentro del arca del pacto, bajo el propiciatorio. Perdón. Y ya para terminar, hay una en la parte del miércoles, una cita del Espíritu Profecía que dice, el patriarca y profeta, en la página 361. El tabernáculo era un lugar especial donde se realizaba la expiación por los pecados confesados por el pueblo de Dios. Era el lugar donde todo el plan de salvación había sido revelado con considerable detalle a los hijos de Israel mientras estaban en el desierto. Allí se enseñaba la justificación, la santificación y el juicio. Todos los sacrificios de animales apuntaban a la muerte de Jesús, al perdón del pecado y finalmente a la eliminación de ellos. La ley de Dios, la norma de justicia, estaba además junto con los sacrificios. La ley de Dios guardada en la reliquia dentro del arca del pacto era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizaba por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto lo dice en Salmo 86:10. Pero esa cita está en Patriarca y Profeta, la página 361. Muy interesante esa lección. Dios quería habitar, tener una relación presencial con su pueblo y es el mismo deseo que Él quiere tener con el pueblo. Quizás ahora no hay un santuario así donde esté la presencia, pero donde quiera que nosotros estemos por fe, la presencia de Dios está ahí. Y tenemos la oportunidad de relacionarnos, de tener una comunicación con Él, de ponernos a su disposición para que Él nos transforme y para que Él nos convenza de justicia y de juicio. Eso es no solamente una mera religión convencional, sino que sea una experiencia, una relación experimental con el dador y el sustentador de la vida. Bueno, yo hasta aquí eh, me despido esperando que nos podamos ver la próxima semana en otra interesante lección, pero antes vamos a despedirnos en oración. Oremos. Gracias, Dios, porque tú estás o quieres estar en medio de nosotros. Gracias porque tú nos buscas. Gracias porque tú eres el que inicia eh, ese interés de tener una relación con nosotros, Señor, y que nos busca. A pesar de que a veces nosotros, Señor, huimos de ti, tú siempre estás atrayéndonos con lazos de amor. Ayúdanos a responder día a día a tu llamado, a tener cada día una nueva experiencia contigo de crecimiento, de transformación, de convención, Señor. Que nosotros podamos desear tu presencia como lo hizo David y como lo hicieron otros de los grandes de la Biblia. Pedimos el perdón de nuestros pecados y pedimos una bendición muy especial por cada persona que nos ve. Sabemos que hay muchas situaciones de salud, hay personas que han perdido seres queridos. Señor, dale consuelo. Hay situaciones económicas, hay situaciones, Señor, de seguridad social, hay situaciones, Señor, muy delicadas, pero no importa la situación, Señor, tú tienes el poder de cambiarla
de acuerdo a tu santa y bendita voluntad y si nosotros como seres humanos te lo permitimos. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente y nuestro corazón y ser influenciado por el poder de tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana.